La bala atravesó el aire a apenas 2 pulgadas de mi cabeza. Instintivamente me agaché, el corazón me bajó a los pies y mis oídos zumbaban por la adrenalina. La vitrina de cristal del café detrás de mí estalló en 1000 pedazos. Gritos, confusión, el retumbar de los pies sobre el asfalto. Alguien me agarró de la mano y me arrastró hacia un callejón. «Más rápido», gritó una voz familiar. Sophie. Incluso en medio del pánico reconocí su áspero barítono. Literalmente me arrastraba, cubriéndome con su cuerpo de posibles disparos. Doblamos la esquina del edificio y me presionó contra la pared de ladrillo, respirando con dificultad. «¿Estás herida?». Sus ojos oscuros me recorrieron de pies a cabeza rápidamente. Negué con la cabeza, todavía incapaz de pronunciar palabra. Mis manos temblaban, mis rodillas cedían. Sacó su teléfono y marcó un número rápidamente. «Moto, nos han localizado. Intentaron matar a Leon». «Sí, estoy con ella. Envía refuerzos a Michigan Avenue, esquina con State Street». Entonces comprendí, estaba en casa. En Chicago. Y alguien ya quería matarme. Antes de eso. Estaba en el enorme vestíbulo de la mansión Nunn, respirando la mezcla familiar de aromas, tabaco caro, mármol, y ese olor específico de poder que no se puede confundir con nada. Las altas puertas de hierro forjado detrás de mí se cerraron de golpe, aislándome del mundo exterior. O protegiéndome de él. En nuestra familia la línea entre protección y prisión siempre ha sido difusa. «Elian Na». Resonó una voz fuerte, y mi hermano bajó corriendo por las escaleras. Moto parecía mayor de lo que recordaba. 3 años son mucho tiempo, especialmente en su negocio. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes, pero la misma marcha confiada, la misma mirada penetrante de jefe de organización familiar. «Bola, hermanito», sonreí forzadamente, permitiéndole abrazarme. «Te extrañé», susurró, y su voz sonaba sincera. La casa no era la misma sin mi hermanita menor. Miré alrededor. Sí, todo seguía siendo lujoso y frío. Mármol blanco, candelabros de cristal, pinturas caras. Pero algo había cambiado. Más guardias. Más tensión. Y ese apenas perceptible olor a peligro, que antes no sentía tan intensamente. «¿Qué está pasando, Moto?», pregunté, notando cómo su gente se intercambiaba miradas. «¿Por qué estás rodeado por un ejército entero?». «Los tiempos han cambiado», respondió evasivamente. «La competencia se ha intensificado. Pero no te preocupes, tenemos todo bajo control». Fue entonces cuando lo vi. Sophie estaba en la puerta de la biblioteca, con los brazos cruzados sobre el pecho. Alto, de hombros anchos, con los mismos penetrantes ojos oscuros y la postura militar. El tiempo parecía no haberlo tocado, los mismos rasgos firmes, la misma frialdad distante. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, algo familiar brilló en sus ojos. Algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. «Sophie», asentí, tratando de mantener un tono indiferente. «Lian Na», su voz era impasible, pero percibí una tensión apenas perceptible. «Bienvenida de nuevo». Moto nos miró a ambos, y su rostro se ensombreció ligeramente. «Sophie ahora es mi adjunto», dijo, «y tu guardaespaldas personal por el momento, mientras resolvemos algunos problemas». «¿Guardaespaldas?», protesté. «Moto, tengo 25 años, no 15. Y por eso entiendes la seriedad de la situación», respondió con firmeza. «Estamos en guerra, Lian Na. Y tú eres uno de los principales objetivos». «Guerra». La palabra flotó en el aire, pesada y amenazante. Miré a Sophie, que observaba nuestro intercambio en silencio. En sus ojos había determinación, cumpliría la orden de Moto, me gustara o no. «Está bien», exhalé,
pero no voy a quedarme encerrada. Tengo asuntos en la ciudad. Entonces Sofía irá contigo, declaró mi hermano sin titubeos. El coche llega en 2 minutos, dijo Sofía guardando su teléfono. Mantente cerca de mí. Asentí, mirando su rostro severo. Hace 3 años era una niña enamorada del amigo inalcanzable de mi hermano. Ahora soy una mujer de la que los enemigos de la familia quieren deshacerse. Y lo único entre mí y la bala es alguien a quien una vez amé. O tal vez sigo amando. El sonido de un motor acercándose nos tensó a ambos. Sofía dio un paso adelante instintivamente, protegiéndome. Un SUV negro frenó bruscamente en la entrada del callejón. Son de los nuestros, exhaló al reconocer la matrícula. Pero al subir al coche, capté su mirada en el espejo retrovisor. Y entendí que el peligro no solo venía de afuera. La mayor amenaza podía provenir de mi propio corazón. Bienvenida a casa, Lian Na. A la mañana siguiente me desperté temprano, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir hasta el mediodía. La energía burbujeaba dentro de mí. Me puse una bata ligera y fui a la ventana, observando la calle. El jardín alrededor de la casa estaba envuelto en niebla matinal, difuminando las estatuas y plantas. Todo igual que en mi infancia, belleza sombría y sensación de peligro. Bajé a la sala, donde ya estaban 2 guardias de servicio. Uno de ellos, ZHNGWJN, un joven coreano que Moto había contratado hace meses tras notar su talento en artes marciales. El chico me saludó con respeto, pero sin emociones. Así es nuestra familia, la seguridad no hace preguntas. Respondí con una sonrisa y fui a la cocina por un café. Después de tomarlo, entré en el despacho de mi hermano sin tocar. Estaba junto a la ventana, fumando un puro y hablando tensamente por teléfono. A su lado, con los brazos cruzados, estaba Sofía. Al verme su rostro se suavizó ligeramente, pero su mirada decía, ¿qué haces aquí? No hice caso y dejé un paquete de papeles sobre la mesa, mis diseños para el nuevo complejo de entretenimiento que nuestra familia abriría bajo una fachada legal. Lian Na, dijo Moto al colgar, te dije que estoy ocupado. Y yo también quiero participar en estos asuntos, respondí con firmeza. Hice algunos bocetos, pueden ayudar a atraer público. No querrás que tu nuevo club parezca un simple lugar sin alma, ¿verdad? Se notó irritación en sus ojos, pero también una pizca de curiosidad. Tomó los bocetos y los hojeó rápidamente, luego dijo, hablaremos después. Ahora tengo una reunión. Ve a descansar. Apreté los dientes para no perder la compostura. Quería decir que soy lo suficientemente adulta para participar, pero decidí callar. Miré a Sofía, me observaba fijamente, casi penetrante, pero manteniendo total calma. Al salir, escuché a Moto decirle, mátame si quieres, pero no me gusta que Lian Na se meta en estos asuntos. Es demasiado curiosa. Habrá que vigilarla. Suspiré ruidosamente tras la puerta. Y siempre vigilando a la hermanita. Pero eso no era todo. Sabía que por la noche habría una cena de bienvenida a mi regreso, donde asistirían varios amigos de la familia, incluido el tío Pak No, quien ayudaba a nuestro padre con negocios asiáticos. Sería una oportunidad para demostrar, aunque sea un poco, que he cambiado. Quizá durante la cena logre sorprenderlos con mis ideas. El resto del día lo pasé recorriendo la mansión, como si la viera por primera vez. En algún momento salí al patio interior y vi a Sofía entrenando con ZHNGWJN. Practicaban golpes, combinaciones rápidas. En la mirada de Sofía había total concentración. Me quedé mirando la fluidez de sus movimientos. De él emanaba una fuerza bruta y una gracia peligrosa al mismo tiempo. Al verme, ZHNGWJN se distrajo y me hizo una ligera reverencia. Sofía se giró y detuvo el entrenamiento. Me acerqué. Perdón, no quería interrumpir,
dije avergonzada, aunque en realidad quería ver su reacción. No pasa nada, respondió Sophie. Ya hemos terminado. Noté cómo me miraba, por debajo de las cejas fruncidas, con cautelosa curiosidad. Como estudiando qué papel voy a desempeñar en esta casa. Has cambiado, añadió tras una pausa, te has convertido en otra. Espero que para mejor, respondí, tratando de mantener un tono seguro, aunque, para ti, quizás sería mejor si siguieras siendo la niña obediente. No he dicho que eso sea mejor, replicó con moderación, solo recuerda que no todos los cambios son beneficiosos. Fruncí el ceño, a punto de objetar, pero en su voz había un cuidado genuino, aunque envuelto en frialdad, que hizo que mi corazón diera un doloroso vuelco. Asentí, sin ganas de continuar la discusión. Nos vemos por la noche, dije, dándome la vuelta para irme. Sentí su mirada sobre mi espalda. Esa sombra. Siempre está cerca de mí. La sombra de un hombre ligado a mi hermano y que, de alguna manera, empieza a inquietar mi corazón. Por más que intentara negarlo, me moría de curiosidad por lo que pasaba por su mente y por qué le teme tanto al calor humano. Cuando me senté en el coche para ir a la cita con la estilista, necesitaba renovar mi guardarropa antes de la cena oficial, no podía imaginar que media hora después mi vida daría un giro brusco. Normalmente iba sola, sin escolta, porque pensaba que nadie me necesitaba como objeto de protección, era demasiado pez pequeño en el mar de nuestro mundo mafioso. Moto siempre se oponía, pero insistí en que quería libertad, aunque fuera en pequeños detalles. El coche salió lentamente de las puertas de la mansión y me recosté en el asiento sintiendo una agradable sensación de independencia, finalmente podía moverme por la ciudad por mi cuenta. El conductor, un hombre de pocas palabras llamado NSO, manejaba con cuidado, evitando exceder la velocidad. Las calles estaban relativamente tranquilas, y yo observaba los cambios en el paisaje de Chicago, que no veía desde hacía años. De repente, un fuerte estallido sacudió el aire y la ventana junto a mí se hizo añicos. Grité de sorpresa, instintivamente me agaché. Una bala. Claramente un disparo. Mi corazón se hundió como si perdiera soporte. El coche se sacudió violentamente, NSO tampoco esperaba el ataque, pero rápidamente recuperó el control, enderezó el vehículo y pisó a fondo. 2 explosiones más y el parabrisas se cubrió de grietas. Nos alejamos de los perseguidores, apenas distinguí un SUV negro detrás, pero comprendí que la situación no terminaría tan fácilmente. NSO giró en una calle estrecha y se detuvo, respirando con dificultad. Me palpé en pánico, asegurándome de que la bala no me hubiera alcanzado. Todo parecía intacto, solo el oído zumbaba y la adrenalina rugía dentro de mí. Señorita Liana, ¿está bien?, preguntó NSO, volteándose hacia mí. Sí. Creo que sí, susurré, jadeando. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. Volvamos a la mansión. Asentí, apretando los puños. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí. Nunca había estado tan cerca de una amenaza real. Mientras regresábamos, temblaba, intentando comprender quién podía haber ordenado el ataque. Y lo más importante, ¿por qué? No juego un papel decisivo. O tal vez aquellos que persiguen a Moto consideran que su hermana es un objetivo conveniente para chantajear. Al fin llegamos al patio interior. Varios coches ya estaban allí, junto a la gente de mi hermano. Lo vi correr hacia nosotros, con el rostro distorsionado por la rabia y el pánico. Sophie lo seguía. Liana. Moto me sacó del coche, sujetándome de los hombros y revisándome de pies a cabeza, como asegurándose de que todavía estaba viva. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? No lo sé, susurré, sintiendo como el terror se mezclaba con alivio. Alguien disparó. Me apretó los hombros con fuerza, hasta doler, pero no protesté, esa era su manera de asegurarse de que estaba bien.
Sufí. Gritó sin mirar atrás, a partir de ahora, Lian Na no dará ni un paso sin ti. ¿Entendido? Miré a Sufí. Su rostro seguía frío, pero en sus ojos oscuros ardía un fuego peligroso. Asintió, entendido. Quise objetar que no necesitaba protección, pero recordando el horror de la situación, permanecí en silencio. Tal vez la presencia de un guardaespaldas no me vendría mal. Mi vida definitivamente ya no sería la misma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, ser un objetivo da miedo, pero también despertaba una extraña determinación de no dejarme vencer. El resto del día transcurrió bajo tensión. Moto reunió a casi toda nuestra seguridad para discutir la situación. Escuché fragmentos: alguien ha declarado la guerra, deudas antiguas, amenaza para Lian Na. Pero nadie se dirigió a mí directamente. Me mantenían al margen. Ahora estaba oficialmente bajo protección. Y eso significaba que Sufí me seguía a cada paso. A la mañana siguiente apareció en la puerta de mi habitación, con el rostro serio, y dijo en voz baja: te acompañaré. Ese tono oficial me irritó. ¿Por qué no decir simplemente voy contigo? ¿Por qué tanto frío y formalidad? Pero entendí, en su mirada había tensión, ocultaba preocupación bajo la máscara de indiferencia. Resultó que el conductor Enesu había ido al taller por indicación de Moto, por lo que, para salir a la ciudad, Sufí tomó el volante. Conducía seguro y desapasionadamente, casi sin hablar, y yo moría de ganas de preguntar muchas cosas, pero temía sus respuestas cortantes. Hicimos varias paradas. Entré en una boutique de Michigan Avenue, donde me esperaba la estilista Soyeon, coreana, talentosa diseñadora que ya había trabajado conmigo a distancia desde Europa. Valoraba su profesionalismo y humor atrevido, sabía animar e inspirar. Al verme, primero abrió los ojos al notar a mi sombrío acompañante, luego me condujo al probador. ¿Quién es? Es tan brutal. Mi guardaespaldas, respondí en voz baja, sin creer que lo dijera. Vaya vida la tuya. Resopló, ajustando la tela del vestido. Escucha, Lian Na, si te molesta, conozco a un guardia en Seúl más amigable. Sonreí con amargura. No, no es eso. Es que es un hombre de mi hermano. Crecimos juntos, pero ahora es como un muro frío para mí. A veces hay que derribar muros, guiñó Soyeon, tú decides cómo quieres vivir. Sus palabras calaron hondo. Recordé el momento en la fiesta cuando Sufí me miró. ¿Había allí un destello de algo distinto al desdén? Tras la prueba, salimos de la boutique. Sufí estaba en la entrada, brazos cruzados. Bajé la vista hacia sus manos, grandes y callosas. Me calenté de inmediato. Señaló el coche en silencio. ¿Vamos? Asentí. Durante el camino de regreso decidí abrir un poco la distancia entre nosotros. Oye, empecé, tratando de sonar calmada, gracias por... Bueno, por aceptar protegerme entonces. Sé que fue orden de mi hermano, pero aún así. Él miraba la carretera, como si temiera siquiera rozar mi mirada. Es mi trabajo, respondió con moderación, y además, eres la hermana de Moto. Sentí un pinchazo de molestia. Como si me recordara que para él no soy más que la hermana del jefe. Y nada más. Pero antes fuimos más cercanos. ¿O solo me lo parecía? Recuerdo mis 16 años, mirándolo con admiración, y él sonrió discretamente al atraparme leyendo un libro en secreto por la noche. Decidí arriesgarme. Sí, soy la hermana de Moto, pero tengo mi propia vida. No lo olvides. Me lanzó una mirada corta, y por un instante vi dolor en sus ojos. Pero enseguida volvió su máscara de indiferencia. No lo olvido. Por eso te seguiré a todas partes. Un escalofrío recorrió mi piel entre miedo y atracción oscura. Me giré hacia la ventana, observando las casas que pasaban.
Dentro de mí surgió una chispa de resistencia, no permitiré que me mantenga a distancia. El día se arrastraba dolorosamente. La tensión tras el ataque no disminuía. La casa estaba envuelta en una aura invisible de miedo. Moto realizaba reuniones en el sótano, resolviendo asuntos delicados. De allí salía el asustado y torpe intermediario CHBM. Me fui a dormir muy tarde, pero el sueño no llegaba. Apenas cerraba los ojos, flashes de disparos y cristales rotos se proyectaban frente a mí. La garganta se me apretaba del miedo. Solo pude dormirme al amanecer, pero fue un sueño inquieto, lleno de pesadillas. Desperté con mi propio grito. Soñaba que estaba otra vez en el coche, las balas golpeando el cristal, y yo incapaz de moverme. Me incorporé de golpe, empapada en sudor frío, el corazón latiendo desbocado. De repente, la puerta se abrió de par en par y Sophie irrumpió en la habitación. Se pegó a la pared, listo para luchar, pero al verme sola, llorando y desconcertada, bajó lentamente la pistola. Me aparté, abrumada por el miedo, la desesperación y el alivio. Sophie dio un paso adelante. La luz de la luna iluminaba solo parte de la habitación, destacando los tensos contornos de su rostro. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Escuché un grito. Tuve una pesadilla, susurré, cubriéndome el rostro con las manos. Ese disparo. Ese coche. No puedo librarme de este terror. Sophie vaciló, aparentemente dividido entre mantener la distancia y la necesidad de calmarme. Finalmente se sentó al borde de la cama. Sentí su respiración irregular. No tienes de qué preocuparte. Estoy aquí, dijo en voz baja, nadie se atreverá a hacerte daño otra vez. Las lágrimas brotaron en mis ojos y antes de darme cuenta, toqué su mano. Estaba tensa, como un resorte. Sophie, dije casi en un susurro, gracias por venir. Él no respondió, solo me miró a los ojos. Y de repente sentí que una chispa saltaba entre nosotros. No entendía si era gratitud, atracción o miedo mezclado. Me incliné un poco hacia él, sin ser consciente de mis acciones. Mi corazón latía con fuerza. Su rostro se acercó a unos pocos centímetros. En la oscuridad sentí su aliento, cálido, agitado, igual al mío. Estuve a punto de rozar sus labios con los míos, pero de repente se retiró bruscamente, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. No, murmuró levantándose, perdón. No debo. Retrocedió un paso, respirando con dificultad. En sus ojos brillaba algo parecido a la lucha interna. Sentí un ardor de decepción y vergüenza, pero también entendí que no era culpa mía. Sophie, al parecer, temía esta cercanía mucho más que yo. Descansa, Lian Na, dijo secamente, si necesitas algo, estaré cerca. Luego salió, dejándome en un torbellino de emociones. Me llevé la mano a los labios, tratando de calmar el ruido de la sangre en mis oídos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Casi un beso? ¿Qué locura ocurría en mi cabeza? Pero sabía con certeza, no era solo adrenalina. Algo dentro de mí había despertado, un deseo real y aterrador. En ese instante comprendí que él sentía lo mismo, pero no se permitía admitirlo. Después de esa noche, mi relación con Sophie cambió aún más. Cada vez que estaba cerca, parecía que el aire chispeaba. Hablábamos poco, pero el intercambio de miradas decía más que cualquier palabra. Notaba cómo se tensaba cada vez que me acercaba. Y esa incomodidad generaba en mí una extraña satisfacción, significaba que no le era indiferente. Un día nos dirigimos a una de las casas de campo de mi familia. Moto insistió en que saliera de la ciudad temporalmente por la investigación del ataque. Por supuesto, con escolta. El coche rugía silencioso por la autopista, rodeado de campos y casas dispersas. Todo eso me entristecía, estaba acostumbrada al bullicio urbano.
Pero sentada junto a Sophie, sentía una calma tensa. ¿Extrañas Europa? Preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sí, confesé, allí podía ser yo misma, libre de obligaciones familiares. Y de mí, añadió, con un dejo de ironía, como burlándose de sí mismo. Lo miré, tras las gafas ocultaba la mirada, pero la tensión se adivinaba en la línea de sus mejillas. En Europa pensaba a menudo en ti, me atreví a decir, mirando la carretera, me pregunto si cumples bien con tu trabajo. Encogió ligeramente los hombros, la tensión en su figura era más evidente. Solo hacía lo que debía. Me aseguraba de que Moto mantuviera todo bajo control. Recordé que me había dicho que había luchado en zonas de conflicto, que en el ejército conoció los horrores de la guerra. Quizá eso lo convirtió en alguien tan reservado. Pero sabía que bajo esa coraza había un corazón vivo. ¿No estás cansado de vivir siempre por deber? Pregunté sin pensar, todos deberíamos tener nuestros propios deseos, nuestros sentimientos. Se quedó en silencio, como si no esperara la pregunta. Esperé una respuesta que nunca llegó. Finalmente detuvo el coche frente a la casa de campo, y salimos al exterior. Una brisa ligera movía la hierba alta. El lugar parecía idílico, una pequeña mansión, campos, silencio. Pero ambos sabíamos que no veníamos por descanso, sino por seguridad. El día transcurrió sin incidentes. Paseé por la casa, admirando cuadros, leyendo libros olvidados. Sophie siempre estaba cerca, pero respetaba mi espacio. Al atardecer, me quedé en la terraza contemplando el cielo teñido de rosa y oro. En un momento salió y se sentó a unos pasos de mí. «Hermoso cuadro», dijo señalando el cielo. Sonreí, aunque él no lo vio, pues estaba de espaldas. Sí. Lo extrañaba. En Europa los atardeceres también son hermosos, pero aquí son especiales. Permanecimos en silencio un rato más, hasta que me atreví, gracias por quedarte conmigo aquella vez. Cuando tenía miedo. No terminé la frase, refiriéndome a la noche y a su repentina aparición, lo aprecio, de verdad. Sophie apretó los labios y luego respondió en voz baja, solo quería asegurarme de que estabas bien. Odio ver sufrir a quienes me importan. Sentí como mi corazón se contraía. Sus palabras eran cuidadosas, como eligiéndolas para no revelar demasiado. Pero en ellas percibí un atisbo de su verdadera naturaleza, cuidadosa, capaz de sentimientos profundos. Me volví hacia él y nuestras miradas se encontraron. La luz cálida y tranquila de la terraza hacía que sus ojos parecieran más suaves. En el silencio de la noche, ese momento se extendió casi como palpable. Quise acercarme, sentir su calor, pero bajó la mirada y se levantó. «Es hora de revisar el perímetro», dijo en voz baja y desapareció dentro de la casa. Me quedé sola con sus palabras no dichas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se escucharía a millas de distancia. Y supe que ese muro entre nosotros había comenzado a resquebrajarse y algún día caería por completo. Cuando regresamos a Chicago unos días después, me recibió la mirada preocupada de mi hermano. Me informó que la amenaza no había desaparecido, desconocidos intentaban rastrearme. ¿Quiénes eran? Seguía siendo un misterio. Quizá un grupo rival intentando presionar a Moto usando a su hermana como eslabón débil. Reforzaremos la vigilancia, dijo con firmeza, Sophie, instala cámaras por todo el perímetro. Y, Lian Na, por favor, no intentes escaparte. Esto es serio. Apreté los labios, conteniendo un comentario mordaz. También tenía miedo. Y sobre todo, no quería poner a otros en peligro. Sí, soy obstinada, pero no tonta. Sophie, junto a ZHNGWJN y SNTE, se dedicaron a las instalaciones de seguridad. Vi cómo colocaban pequeñas cámaras cerca de portones, entradas e incluso en los techos de casas vecinas con permiso de los propietarios.
Por la noche, montaron un mini cuartel en una de las habitaciones de la mansión, colgando monitores. Sufí se sentó allí, concentrado, coordinando todo con precisión sorprendente. Entré para ver cómo iba el trabajo. En las pantallas aparecían distintos ángulos del patio, la calle y algunas habitaciones. Sufí hablaba en voz baja por radio con SNT, quien respondía con frases cortas en una mezcla de inglés y coreano. Casi hemos terminado, dijo Sufí al girarse, ahora deberíamos tener ventaja. Si alguien aparece, lo sabremos primero. Impresionante, comenté sinceramente, admirando la imagen clara en el modo nocturno, gracias. Él me lanzó una mirada rápida y asintió. En ese momento, Moto entró en la sala y, al revisar los monitores, murmuró con aprobación. Buen trabajo. Espero que ahora podamos atrapar a los que rondan. Dirigió su mirada hacia mí, y a ti, hermanita, te recuerdo, no te expongas. Si necesitas ir a algún lugar, lleva contigo a Sufí o a cualquiera de los chicos. Quise responder con sarcasmo que no tenía 5 años, pero me contuve. En los últimos días sentía que no quería provocar más tensión en la familia, el enemigo ya estaba demasiado cerca. Cuando Moto se fue, Sufí seguía escribiendo algo en la computadora, y ZHNGWJN con SNT salieron a revisar la señal. Observé su perfil, concentrado, con los labios apretados. Tecleaba tan rápido que parecía que la computadora iba a echar humo. No solo eres talentoso disparando, comenté en broma. El ejército me enseñó mucho, encogió de hombros, además, recibí entrenamiento especial en sistemas de seguridad. Ya veo. Te admiro, dije antes de pensar. Él se detuvo un segundo mirando la pantalla, y luego, como si se sintiera avergonzado, se apartó del monitor y me miró. Por un instante me pareció que sonrió, la primera vez desde que llegué. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero estaba allí. Gracias, murmuró en voz baja, bien, debo terminar. Asentí, sintiendo un calor interior por haber visto su sonrisa. Ese pequeño gesto me mostró que comenzábamos a entendernos. Quizá todo lo que nos separaba era miedo y dudas. Y tal vez podríamos superarlo juntos. Al día siguiente teníamos un plan, tender una trampa para descubrir quién intentaba atacarme. Fi insistió en que yo jugara el papel de carnada, siguiendo su estricto guión y con máxima seguridad. Primero me indigné, pero luego acepté, quería distanciarme del papel de víctima y ayudar de alguna manera. El plan era simple, iría a un restaurante en las afueras de la ciudad, supuestamente a cenar con amigas, mientras Sufí y los demás me acompañaban en secreto. Si alguien realmente me seguía, lo harían, y entonces los desenmascararíamos. Moto protestó airadamente al principio, pero luego aceptó los argumentos de Sufí. Claramente quería acabar con la amenaza oculta. Así que entré al restaurante Dalji con un vestido negro elegante y un abrigo. Hice el pedido, me senté junto a la ventana y comencé a revisar el menú, fingiendo normalidad. Sufí, ZHNGWJN y SNT ocuparon posiciones dentro y fuera. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Sentí como la tensión comprimía mi corazón. ¿Y si nadie viene? Cruzó por mi mente una débil esperanza. Pero 20 minutos después, vi a 3 hombres sospechosos en la entrada. Estaban en la barra, bebiendo, pero sus ojos me escudriñaban. Por el rabillo del ojo capté el movimiento de Sufí, que se ocultaba tras una columna, fingiendo ser un cliente común. Cuando pagué y salí, los 3 hombres se dirigieron hacia mí. Sentí sus pasos lentos y cautelosos detrás de mí. El miedo subió, pero intenté mantener la espalda recta y caminar hacia el coche aparcado en el callejón cercano. De repente, uno aceleró, y escuché, preciosa, espera. Mordí mi labio y me giré bruscamente, ¿qué quieren? Se acercaron, y sus sonrisas no prometían nada bueno.
Uno sacó una pistola de la cintura, parece que nos enviaron a darte un mensaje. Pero no alcanzó a terminar. Sofía apareció como una sombra desde un lado, derribó el arma, y de inmediato siguieron golpes precisos. ZHNGWJN y SNTE también surgieron de la oscuridad, bloqueando el paso a los otros dos. Todo sucedió en segundos. Uno de los atacantes intentó huir, pero lo inmovilizaron rápidamente. Me pegué a la pared, sintiendo un subidón de adrenalina. Sofía se giró hacia mí, asegurándose de que estuviera bien. Todo está bien, asentí, aunque el corazón me latía como loco. Excelente trabajo, dijo por la radio a los demás, llama a Moto para que envíe gente a recoger a esos tipos. Vi un extraño brillo en sus ojos, le importaba protegerme, y lo logró. Sentí orgullo de haber sido la carnada y no haber entrado en pánico. Realmente funcionamos como un equipo. Cuando todo se calmó, y logramos obtener al menos algo de información de los 3 detenidos, Moto se encargaría del resto, me acerqué a él justo cuando se preparaba para conducir. Gracias, dije con sinceridad, sin ti yo. Me interrumpió con un breve gesto de la mano, no pasa nada. Estuve cerca, como prometí. Sonreí. Y de repente él sonrió también, tan genuina y cálidamente que me dejó sin aliento. Condujimos de regreso a casa, y todo el camino sentí surgir entre nosotros un vínculo, respeto, trabajo en equipo y algo más. Como si presintiéramos una ola inminente. Pasaron los días. Moto, tras recibir información de los prisioneros, ahora mantenía todo para sí, aún más sombrío y tenso. Pero lo que más me oprimía era su sobreprotección. Estaba cansada de sentirme prisionera bajo el pretexto de un posible ataque. Así que, al enterarme de una fiesta privada de un viejo amigo, decidí ignorar las prohibiciones. Salí del palacio cuando Sofía se había ido con Moto. En mi cuello llevaba un crucifijo de plata con un localizador de emergencia. En el club me absorbió la música alta, los destellos de luz y la multitud. Bebía un cóctel, hablaba con amigos, intentando olvidar por unas horas a la mafia y los peligros. Pero mi plan se interrumpió cuando escuché una voz potente en la entrada. La reconocí de inmediato, Sofía. Estaba en la puerta, escaneando la sala con mirada feroz, y al verme, se dirigió hacia mí como un torbellino. ¿Qué demonios, Lianna? Rugió al acercarse, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Saliste sola, sin protección, de noche, a un lugar así. Le levanté la cabeza, intentando mantener una confianza desafiante. Soy adulta, puedo decidir a dónde ir. Moto nos matará a los dos, murmuró entre dientes, agarrándome la muñeca, vámonos. Le arranqué la mano con desafío, no te atrevas a darme órdenes, Sofía. Vine aquí para vivir un poco como una persona normal. Seguía respirando con dificultad, mirándome como si pudiera desgarrarme. Vi rabia y algo más en sus ojos, pánico. Realmente se preocupaba por mí. Pero eso solo avivó mi obstinación. ¿Tienes miedo de asumir la responsabilidad? Le lancé, ¿más fácil esconderse detrás de las órdenes de Moto y rechazar todo lo demás? Incluyendo mis sentimientos. Por un instante pareció petrificado. Pero de inmediato volvió a tomarme la muñeca, conduciéndome hacia la salida casi con fuerza. Me resistí, pero su agarre era de hierro. Suelta. Grité al salir al estacionamiento, donde estaba un poco más tranquilo. Se detuvo bruscamente, me giró de frente. Su respiración quemaba mi rostro, y su cuerpo irradiaba tensión. Tú. Comenzó, como si no encontrara palabras, eres imprudente. Pones tu vida en peligro. ¿Y a ti qué te importa? Se me escapó, ¿o solo temes no cumplir la orden de mi hermano? Sus mandíbulas se tensaron y un destello de ira cruzó sus ojos. De repente comprendí que había ido demasiado lejos. Pero era demasiado tarde.
Cállate, exhaló con voz áspera, pegándome a la pared. Sentí sus labios sobre los míos en un beso salvaje y furioso. Nada de ternura, solo pasión desbordada y agresividad, como si todos nuestros conflictos internos explotaran. Mi corazón latía a 1000 por hora, y mis manos rodearon su cuello, respondiendo a esa locura. Podía escuchar nuestros corazones latiendo al unísono, sentir su fuerza, los toques firmes, el aliento ardiente. Duró solo unos segundos, que se extendieron como una eternidad, y luego se apartó de mí, con una mezcla de desesperación e ira en sus ojos. Maldita sea. Solo pudo decir, retrocediendo. Yo me quedé apoyada contra la pared, temblando por la adrenalina y por darme cuenta de lo sucedido. Se pasó la mano por el cabello, maldijo algo entre dientes apretados y luego dijo en voz baja, vámonos a casa. Ahora mismo. No objeté. Mis emociones todavía hervían, pero ya sabía que habíamos cruzado la línea. Entre nosotros había sucedido algo verdaderamente prohibido. Y no había vuelta atrás. Después de ese beso, no sabía dónde ponerme. Fuimos en silencio hacia la mansión, donde ya me esperaba un moto furioso. Gritaba algo sobre mi irresponsabilidad, pero yo solo escuchaba de manera distraída. En mi cabeza solo retumbaba una frase, me besó. Me besó. Mis labios ardían, como si aún llevaran su rastro. Sufí rendía cuentas frente a mi hermano, decía que se había comportado dentro de sus obligaciones, aunque yo veía cómo se tensaba. Parecía que iba a estallar en cualquier momento. Pero, sorprendentemente, mantuvo la fachada. Tras una breve reprimenda, Moto hizo un gesto con la mano, ve a tu habitación, Lian Na. Hablaremos mañana. Me retiré. Acostada en la cama, pensaba en lo ocurrido. Los recuerdos de ese beso brusco y apasionado me hacían estremecer de calor. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, sucio, prohibido, pero tan real y ardiente. Sentía una mezcla de culpa y éxtasis, después de todo, era el mejor amigo de mi hermano, mi guardaespaldas. 8 años mayor que yo, frío, duro. Pero yo sentía algo hacia el que era imposible de frenar. A la mañana siguiente evité su mirada. Bajé a desayunar y me encontré con ZHNGWJM, quien claramente percibía la tensión en el aire. Sufi, como leyendo la situación, dijo que debíamos salir de inmediato por asuntos del negocio. Solo asentí, sin saber cómo actuar. Parecía que él tampoco lo sabía. Al mediodía, toda nuestra familia recibió un nuevo aviso, un intento de intrusión en uno de nuestros almacenes. Moto envió a Sufi con un grupo para verificar que no hubiera emboscadas, mientras que yo debía quedarme en la mansión. Caminaba por la mansión como una tigresa enjaulada. Mis pensamientos giraban alrededor de Sufi, ¿qué pasará ahora? ¿Me evitará? ¿O me desea? No encontraba respuesta. En el pasillo me topé con Moto, quien se pasó la mano por el rostro y dijo con cansancio, Lian Na, sé que ayer hubo un conflicto, pero entiendes que no intento quitarte libertad, solo protegerte. Sonreí con tristeza, lo sé. Solo me cuesta aceptar que todo se decida por mí. Créeme, esto es temporal, suspiró, me encargaré de las amenazas y podrás vivir como desees. Quise decir, ya vivo como quiero, y eso terminará en desastre, pero guardé silencio. Mi hermano aún no sabía lo que había sucedido entre su mejor amigo y yo, lo que él consideraría una traición. Ya cerca de la noche, Sufi regresó. Lo esperaba en el hall, sintiendo un nerviosismo involuntario al verlo salir del coche. Su rostro estaba cansado, con el flequillo ligeramente desordenado. Nuestras miradas se encontraron un instante, pero de inmediato desvió la vista. Parecía decidido a mantener distancia. Sabía que debíamos hablar de lo ocurrido. La noche cayó sobre la casa. Caminaba por los pasillos, sin encontrarme a gusto.
De repente escuché pasos y, en la penumbra, distinguí su silueta familiar. Nos encontramos con la mirada. Sofía apretó la mandíbula, sabiendo que no había forma de evitar hablar. Lian Na, comenzó en voz baja, quería decir. No, déjame hablar a mí, lo interrumpí, sé que ese beso fue incorrecto. Pero no me arrepiento. Puede ser frío, alejarme, pero ya sé que eso no es todo lo que sientes. Él apretó los dientes, mirándome como si no creyera que me atreviera a decirlo. Hay demasiadas barreras entre nosotros, finalmente dijo, no tengo derecho. Lo tienes. O al menos puedes intentarlo, respondí con obstinación, apretando los puños. Suspiró profundamente, como si luchara consigo mismo. Por un instante pareció que iba a salir corriendo. Pero en vez de eso, dio un paso hacia mí, deslizando la mirada por mis labios. Sentí calor solo con esa mirada. Entonces entendí, no hay camino de regreso. Ambos nos precipitamos hacia un abismo, y ya no importaba cómo terminaría. Di un paso hacia él y toqué su pecho. Sufí cerró los ojos, como intentando protegerse de sus propios deseos, pero no podía. Me incliné y besé suavemente su cuello. Él gimió, me abrazó por la cintura y me presionó contra sí con fuerza, casi sin dejarme respirar. Esta vez el beso era distinto, no tan salvaje, pero igualmente lleno de pasión. Sentí como la tierra se desvanecía bajo mis pies, me envolvió una ola de deseo y un silencioso desespero, un sentimiento prohibido, arriesgado. Pero ya no podía detenerlo. Cuando nuestros labios se separaron, sentí como temblaba, apretando mis hombros. No podemos. Apenas susurró. Lo sé, respondí, mirándolo a los ojos, pero eso no me detendrá. Y no discutió. Desde ese día comenzó nuestro romance secreto. Doloroso y arrebatador al mismo tiempo. Nos escondíamos de todos, sirvientes, guardias, y por supuesto de Moto. Cada contacto robado, cada encuentro fortuito en un pasillo estaba cargado de electricidad. La primera vez que nos vimos fuera de casa fue en un motel barato en las afueras. Sofía insistió en que en ningún lugar decente podíamos aparecer juntos, nos reconocerían. Recuerdo cómo temblaba al subir por las escaleras de madera del motel. Él me sujetaba la mano, como para mostrar que íbamos juntos en el mismo camino. La habitación era diminuta, con una cama chirriante y vista al estacionamiento. Cuando la puerta se cerró, nos miramos. La culpa y el deseo se mezclaron, dando lugar a algo salvaje. Colocó cuidadosamente sus manos sobre mi cintura y recorrió mi espalda, sentí como todo en mí ardía. Mis labios se dirigieron a los suyos. Al principio, el beso fue lento, como si nos redescubriéramos. Pero pronto la pasión estalló, quemando toda duda. Terminamos en la cama, sus manos recorrían mi piel, y yo, como en un delirio febril, desabrochaba los botones de su camisa, besaba sus clavículas, su pecho, absorbiendo cada suspiro. Mis dedos temblaban al darme cuenta de que aquello estaba ocurriendo realmente. Lian Na, murmuró, con dolor y pasión en la voz, no quiero hacerte daño. No lo harás, respondí, mirándolo a los ojos, a menos que huyas. Se pasó la mano por mi cabello, y en su mirada había tanta ternura que me hicieron llorar los ojos. Entonces dejamos de hablar, entregándonos solo a los sentimientos. Por primera vez en mi vida sentí verdadera cercanía, no solo física, sino emocional, como si finalmente hubiera encontrado a alguien capaz de entender mi alma. Sufí era duro, cauteloso, sus manos fuertes, pero al mismo tiempo mostraban un cuidado delicado, explorando cada parte de mi cuerpo como si construyera un templo a partir de mis sensaciones. Cuando, exhaustos, yacíamos juntos, deslicé los dedos por sus cicatrices en el costado. Él se estremeció, pero no se apartó. ¿Esto es de una bala? Pregunté en voz baja. Sí, exhaló, Afganistán.
Hace tiempo. Recorrí la cicatriz con el dedo, y él frunció el ceño, recordando, probablemente, algo doloroso. ¿Me contarás? Guardó silencio mucho tiempo antes de hablar, perdí a 2 amigos allí. Y cuando regresé, no sabía qué hacer con mi vida. Moto me invitó a sus filas, me dio un propósito. Me dijo que podía protegerlos, mantener el orden. ¿Por eso eres tan leal a él?, pregunté, entendiendo que la amistad con mi hermano era su salvavidas, sacándolo del abismo. Sí, respondió simplemente, le debo todo. Y tengo miedo de que si se entera de nosotros. Permanecimos así largo tiempo, abrazados. La luz vespertina teñía el cielo de tonos morados, y yo lo miraba, pensando, puede ser incorrecto, peligroso, pero en estos momentos soy feliz. Y nada me hará retroceder. Con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron un poco más regulares. Bajo el pretexto de verificación de seguridad, Sufí me recogía en coche y nos íbamos a lugares tranquilos, donde podíamos estar solos. A veces era el mismo motel, otras veces un pequeño apartamento en el centro que mi hermano alquilaba como vivienda encubierta y que nosotros tomábamos descaradamente para nuestros encuentros secretos. Allí hablábamos del alma. Una vez, me atreví a contarle mis sueños, abrir mi propio estudio de diseño, traer a Chicago parte de la moda europea que tanto amaba. Él escuchaba con interés, haciendo preguntas de vez en cuando. Yo entendía que estaba lejos del mundo creativo, pero sinceramente intentaba comprender. Quiero crear cosas que la gente use y que les haga felices, decía con pasión, y aunque nuestra familia esté ocupada con otros asuntos, yo quiero vivir mi propia vida. Él asintió, apretando mi mano, puedes hacer todo lo que quieras. Eres lo suficientemente fuerte e inteligente para lograrlo. Sus palabras me animaron. Luego le hice una pregunta, ¿y tú qué quieres para ti? No para Moto, no por deber, sino para ti mismo. Se encorvó, abrazándose las rodillas, y guardó silencio unos segundos. Nunca lo he pensado seriamente. Me parecía que, después del ejército, no tenía otro camino. Pero sí lo hay, repliqué, tú también eres un ser humano con deseos propios. ¿No quieres una vida tranquila? ¿Una familia? Sonrió amargamente, ¿familia? Yo. Ni siquiera sé si tengo derecho a eso. Con mi pasado. Hay demasiada sangre en mis manos. Le acaricié la mejilla con ternura, ¿es tu culpa? Has protegido tu país, a nosotros, a la gente. Eso no te convierte en un monstruo. Él suspiró, apoyando su rostro en mi palma, quizá algún día pueda creerlo. Pero por ahora, solo sé cómo pelear y proteger. Tal vez es hora de que aprendas a amar, susurré, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Sufí me miró a los ojos, y en su mirada se reflejaba una lucha interna. Luego me abrazó y nos fundimos en un beso. Sentí su dolor, su esperanza, y mi propio amor imprudente. Me pareció que nos habíamos acercado más que nunca. En el silencio, percibí que su muro podía derrumbarse, paso a paso, si él lo permitía. Nuestro romance era como caminar por la hoja de un cuchillo. Cada día crecía la tensión, pues en la casa se percibía que Moto empezaba a sospechar algo. Yo captaba sus miradas furtivas y sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Una noche, cuando ya me disponía a dormir, alguien llamó a mi puerta. La abrí y vi a Sufí. El corazón me dio un vuelco, nunca había venido tan abiertamente. Pero estaba agitado, con los ojos brillando. No podía dormir, empezó, bajando la mirada al suelo, perdón por molestarte. Lo invité a entrar, cerrando la puerta. Un miedo convulsivo me atravesó, pero más fuerte era el instinto, no quería dejarlo ir. Sin palabras, nos lanzamos a los brazos del otro. Fue salvaje, peligroso, apasionado.
Mis dedos se enredaron en su cabello, y sus manos recorrían mi cuerpo con avidez. La cama crujió bajo nosotros, pero no nos importó. Esta vez sucedió directamente en mis habitaciones, al lado de Moto. Y eso hizo que la adrenalina fuera aún más intensa. Me tapé la boca para no gritar cuando la ola de placer me recorrió, y Sufí mordió su propio labio hasta sangrar, para contener un gemido. Era un riesgo loco, pero una emoción indescriptible. Sentía que enloquecía con cada uno de sus toques. Después, permanecimos tumbados, abrazados, escuchando el silencio del pasillo. Sufí respiraba con rapidez, como tras correr. Pensé en cómo nos comportábamos como adolescentes que robaban momentos de felicidad, temiendo ser atrapados. Pero entendía otra cosa, no era solo atracción. Me había enamorado de él sin medida. Y cuanto más tiempo pasaba con él, más me enredaba en esa pasión. No podemos arriesgarnos así, susurró Moto. Lo sé, respondí, pero no puedo evitarlo. Frunció el ceño, comprendiendo que no había solución, solo riesgo. Y aún así, ni él ni yo podíamos romper ese vínculo. Seguíamos por un camino peligroso, consolándonos con la ilusión de que todo se resolvería de alguna manera. Pero el destino no pregunta si estamos preparados para las consecuencias. Me levanté, desayuné y salí al jardín. Sufí no estaba, probablemente cumpliendo alguna orden de mi hermano. Mis pensamientos giraban en torno a nuevos proyectos, quería encargarme del diseño del salón de uno de nuestros restaurantes. Pero al mediodía, todo se vino abajo. Moto me llamó a su despacho. Su voz era tan fría que un escalofrío recorrió mi espalda. Al entrar, Sufí ya estaba allí. De rodillas. Mi hermano se alzaba sobre él, el rostro deformado por la ira. Ahogué un grito y corrí hacia él, pero Moto me detuvo con un gesto. Lianna, no te acerques. Esto no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es mío? Estallé, sintiendo que el corazón se me rompía al ver a Sufí como un prisionero. Me ha traicionado, Siseo Moto, se acostó con mi hermana a mis espaldas. Tú. Le dio una patada en el costado, tú, a quien confié mi vida. Me lancé hacia él, agarrándolo del hombro. Respiraba con dificultad, parecía que ya lo habían golpeado bastante. Basta. Le grité a mi hermano, no te atrevas a tocarlo. Cállate. Rugió Moto, ¿te das cuenta de lo que hizo? Nos amamos. Solté, sin pensar en las consecuencias, y no permitiré que le hagas nada. Al escuchar amamos, Moto palideció, un destello de odio brilló en sus ojos. Pero en lugar de continuar con los golpes, hizo un gesto a dos guardias para que me alejaran. Me sujetaron de los brazos, pero yo me resistía, gritando maldiciones. Moto se agachó frente a Sufí, sonriendo como un depredador. Sufí, Siseo, has trabajado para mí muchos años. Te consideré mi mejor amigo. Y me traicionaste, metiéndote en la cama con mi hermana, a quien confié como protegida. Sufí levantó la mirada. No había miedo, solo amargura. Moto, dijo con voz ronca, no es un capricho. Solo pido una cosa, no la castigues. Es mi culpa. Tu culpa. Repitió mi hermano, poniéndose de pie, entonces paga. Desaparece de nuestra vida. Nunca más te acerques a ella. No. Grité, arrancándome de los guardias, no puedes obligarlo a irse. Pero Moto era sordo a mis súplicas. Dijo con frialdad, vete. Antes de que cambie de opinión y haga algo peor. Sufí me miró con culpa, y parecía querer decir algo, pero no podía. Lo levantaron, lo empujaron fuera. Corrí tras él, pero Moto me sujetó la mano, apretando hasta que dolía. Lo hago por ti, Siseo, te ha utilizado. No merece ni a mí ni a ti. ¿No entiendes?
Susurré entre lágrimas, no me usó, me ama. Cállate. Rugió mi hermano, no quiero escuchar nada más. Luego hizo un gesto a la guardia para que me soltaran. Salí disparada del despacho, pero era tarde. Sofía ya se había ido. El coche en el que llegó arrancó a toda velocidad. No sabía a dónde iría. En ese instante, comprendí que lo había perdido, y la culpa me desgarraba por dentro. Después de la expulsión de Sofía, traté de hablar con Moto, implorando que entrara en razón. Pero estaba firme. Gritaba que era mejor que olvidara a ese traidor o haría algo más, matarlo, por ejemplo. Me sentí atrapada. El corazón dolía, no podía comer ni dormir. Cada rincón de la casa me recordaba a él. Caminaba por las habitaciones donde habíamos estado juntos, sentía fantasmas de sus caricias y besos. ZHNGWJN y Son Ta intentaban mostrarme simpatía, pero los rechazaba. Mi mundo se había derrumbado. Una noche no pude más y le envié un mensaje: perdóname. No puedo estar sin ti. Por favor, contéstame. Pero no llegó respuesta. No sabía si su teléfono estaba apagado o si me ignoraba a propósito para cumplir la orden de Moto y no ponerme en peligro. Pasó una semana. Casi no salía de mi habitación. Moto, a través de los sirvientes, enviaba mensajes diciendo que se preocupaba por mí, pero él mismo casi no aparecía. Tal vez sentía culpa, o tal vez simplemente no quería dar explicaciones. Día tras día me sumía en la depresión. No me importaban los peligros que aún acechaban. Lo único en lo que podía pensar era que me habían arrebatado a la persona que amaba con todo mi corazón. Y sentía que estaba perdiendo la razón. A veces, cuando menos lo esperas, el destino te da un golpe aún más cruel. No recuerdo con exactitud cómo ocurrió, creo que ese día finalmente decidí salir al jardín para respirar aire fresco, escapar de la sensación de habitación cerrada. Casi no había nadie alrededor, los guardias de Moto habían sido llamados a una operación urgente. Solo quedaba ZHNGWJN, y él a veces desaparecía. Caminaba entre arbustos florecidos, mirando los pétalos de rosas con distancia. De repente, sentí que alguien me tapaba la boca por detrás y otro me sujetaba por la cintura. Quise gritar, pero no pude. Una tela con un olor fuerte me cubrió nariz y boca, y empecé a perder la conciencia. Lo último que recuerdo fue un susurro áspero de hombre: tómala, vámonos. Cuando desperté, me dolía la cabeza y un olor desagradable a humedad y moho me golpeaba la nariz. Todo estaba en penumbra, apenas iluminado por una lámpara colgante. Comprendí que estaba en algún sótano abandonado. Mis manos estaban atadas detrás de la espalda, mis piernas también. Intenté liberarme con desesperación, pero fue inútil. ¿Despertaste? Se burló una voz grave, mientras un hombre calvo se acercaba. Nuestro trofeo está despierto, chicos. Miré a mi alrededor, había otros 2 hombres que no conocía, pero entendí que probablemente eran personas que querían vengarse de Moto. Ahora estaba a su merced. Mi corazón se congeló de terror. No te preocupes, hermosa, sonrió maliciosamente el calvo, pronto tu hermanito vendrá a visitarnos. ¿Y si no? Encontraremos cómo usarte. Sentí como todo en mí se contraía. Podían matarme, humillarme, abandonarme. No quería mostrar miedo, pero mi cuerpo temblaba. Recordé a Sofía, ¿cómo reaccionaría? Ya estaría peleando por mi libertad. Pero él no estaba. Mis ojos se llenaron de traición y lágrimas. Pasaron varias horas apenas me tocaron, solo me dieron un poco de agua. Luego sonó un teléfono, uno de los bastardos estaba llamando, discutiendo algo en voz alta, seguramente negociaciones con mi familia. Escuché: Lum pagará. O se acabó para ella. Me estremecí de desesperación.
De repente, en el silencio, se escuchó un disparo fuerte, seguido de un grito. La puerta del sótano se abrió de golpe y entraron personas vestidas de negro. Comenzó un tiroteo. Las balas silbaban cerca de mi cabeza, cerré los ojos intentando no gritar. Luego todo se calmó. «Está aquí», gritó una voz familiar. Levanté la cabeza y vi a Sophie. Estaba en el marco de la puerta, sosteniendo una pistola, y su hombro sangraba. No podía creerlo. Respiraba con dificultad, se acercó rápido, y empezó a cortar las cuerdas. «Lian Na». «Dios, ¿estás bien?», preguntó, agarrando mi rostro para revisarme. Solté lágrimas, envolviendo su cuello con los brazos, sin poder articular palabra. Él me abrazaba con fuerza, susurrando, «Todo está bien, todo terminó». Su presencia se convirtió en mi ancla en medio del terror. Pronto Moto irrumpió en el sótano con su gente. Me vio en los brazos de Sophie y se tensó, como si quisiera abalanzarse sobre nosotros, pero en cambio corrió a comprobar mi pulso y me abrazó. En sus ojos había miedo y alivio. «Sophie», exhaló, mirando al amigo, «maldita sea, estás herido». Sophie se tambaleó. La herida en su hombro parecía grave, la sangre empapaba su ropa. Grité cuando casi cae. Moto y yo lo sostuvimos para que no cayera al suelo. ZHNGWJN llegó a ayudar. «Una ambulancia», gritó alguien, rápido. Toda mi ira hacia mi hermano desapareció en ese momento, porque comprendí que él y Sofía habían arriesgado sus vidas para traerme de vuelta. Lloré, abrazándome a él, sintiendo como su corazón latía cada vez más débil. «No mueras, ¿me escuchas?», susurré, aferrándome a él, «no sobreviviría sin ti». Sofía abrió los ojos y me miró, murmurando con los labios, «Volví por ti». Y perdió el conocimiento. La idea de que pudiera morir me destrozaba. Lo llevaron al hospital, los médicos comenzaron la operación de inmediato. Yo me senté en el pasillo, abrazando mis rodillas. Moto estaba a mi lado, respirando con dificultad, con manchas de sangre en la camisa, la sangre de Sophie. «Hermana», dijo en voz baja, «no pensé que todo llegaría tan lejos». «Espero que estés satisfecho», le respondí, pero sin fuerzas para discutir. «Si él muere, me voy. Y nunca te perdonaré». La voz fría reflejaba determinación, y vi cómo Moto se encogía, como si le hubieran abofeteado. Intentó replicar, pero levanté la mano pidiendo silencio. Lo único que importaba ahora era que Sophie sobreviviera. Las horas se arrastraron. Los médicos salían, informando sobre su estado grave. La bala había tocado un vaso sanguíneo, pero tenía posibilidades. Recé en silencio, pidiéndole a Dios, a quien había olvidado, solo una cosa: no te lo lleves. Finalmente, tras largas horas, el cirujano salió y dijo que la operación había sido un éxito, pero Sophie necesitaría tiempo para recuperarse. Moto suspiró, cubriéndose el rostro con las manos. Lloré de alivio, como si una montaña se hubiera caído de mis hombros. Cuando trasladaron a Sofía a la habitación, entré. Verlo pálido, con múltiples goteros y tubos, despertó en mí una oleada de compasión y amor. Me senté a su lado, inclinándome hacia él, sintiendo su respiración débil. Estaba inconsciente, pero tomé su mano y susurré: «Estaré aquí. No me iré a ningún lado». Luego entró Moto. Me incorporé, esperando tenso un conflicto. Pero mi hermano solo se acercó a la cama y se colocó frente a Sophie. Se hizo un silencio en la habitación. Entonces Moto dijo en voz baja: «No voy a negar que no me gusta esto. Pero tampoco puedo negar lo que hiciste. Salvaste a Lian Na arriesgando tu vida». Sophie abrió los labios para responder, pero Moto levantó la mano: «No puedo. No estoy listo para bendecir su unión. Pero tampoco voy a impedirlo».
Si Lian Na te eligió, significa. Vaciló, bajando la mirada, significa que te considera digno. No puedo mantenerla prisionera toda su vida. Contuve la respiración. No era un gesto de apoyo, sino más bien una rendición de posiciones. Y para Moto, eso ya era un gran reconocimiento. Sufi también lo entendió y asintió, gracias. Jefe. No me llames así, suspiró Moto, y por un instante lo vi mirar al amigo herido, claramente preocupado. Recupérate. Salió, dejándonos en un estado mezcla de shock y alivio. Me incliné de nuevo hacia RFR, lo logramos. Él esbozó una leve sonrisa, sí, mía. Lian Na. Lo besé en la frente, sintiendo el sabor salado de mis lágrimas. Sabía que nos esperaba una nueva etapa, y no sería fácil. Pero lo más importante es que ya no tendríamos que escondernos, y mi hermano no podría separarnos. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Sufi se recuperó de la herida, se ocupó de la documentación y abrió su propia empresa de seguridad. Ya no era el soldado o la mano derecha de alguien. Se había vuelto independiente, y eso nos alegraba a ambos. Yo, finalmente, me decidí a cumplir mi sueño y abrí el estudio de diseño Argenti Design. Moto financió la primera etapa, aunque entre dientes refunfuñaba, ya no quería pelear conmigo, y entendía que era una buena inversión, considerando mi experiencia. Trabajaba con obsesión, ideando proyectos de interiores, ropa y accesorios. Mi marca comenzó a ganar popularidad en Chicago. Sufi y yo alquilamos un pequeño pero acogedor apartamento en el centro, separado de la familia. Al principio Moto se quejaba de que podría acabar mal, pero luego se resignó. Tal vez, a veces nos lanzaba miradas de reojo, pero ya no intervenía. No sabía que vivir con el ser amado podía ser tan armonioso. Sufi se despertaba antes que yo, preparaba café y luego me despertaba con un beso ligero. La intensidad de nuestra intimidad a veces recordaba a nuestros primeros encuentros secretos, pero sin el miedo de ser descubiertos. Me encantaba verlo desvestirse, seguirlo a la ducha y abrazarlo bajo el agua caliente, riéndonos de cómo era difícil robar unos minutos a solas. Por las noches cocinábamos juntos. Él confesaba que en el ejército aprendió a preparar platos simples y yo aportaba recetas europeas. Siempre terminábamos experimentos que acababan en nuestra habitación, con vino y besos. A veces recordábamos el pasado, y dolía pensar en todo el esfuerzo y sufrimiento que habíamos pasado. Pero luego nos mirábamos y entendíamos que todo había valido la pena. Una noche sonó el teléfono. Era Moto. Dijo que quería venir a cenar con nosotros. Me sorprendió su iniciativa, pero acepté. Sufi se tensó al principio, pero luego sonrió, tal vez quiere mejorar la relación, dijo. Asentí, aunque estaba nerviosa. Preparamos la mesa, espaguetis con mariscos, ensalada y vino. Cuando Moto entró, miró alrededor de nuestro pequeño pero acogedor apartamento. No está mal, comentó, aunque es poco usual. Sentí la tensión en Sufi, pero no la mostró. Mi hermano le hizo un gesto de saludo, se dieron la mano en silencio. Tal vez era un signo de tregua. Durante la cena, intenté mantener la conversación. Moto preguntaba a Sufi sobre su empresa, cómo iban los negocios, si tenía clientes. Incluso estuvo dispuesto a recomendar sus servicios a conocidos. Fue un apoyo silencioso, a su manera. Al despedirnos, Moto me dijo en la puerta, cuídate, hermanita. Y si necesitas algo, acude a mí. Lo abracé y le agradecí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado un equilibrio entre la familia y la felicidad personal. Esa misma noche, Sufi y yo subimos a la azotea de nuestro edificio. La noche era clara, y la ciudad brillaba con millones de luces. Me acurruqué contra RFR, apoyando la cabeza en su hombro.
¿Recuerdas? Susurré, cuando pregunté, ¿sigues siendo mi guardaespaldas? Él sonrió mirando hacia la distancia, sí. Y respondí que no. Me giré hacia él, ¿y ahora? Pasó el dedo por mi mejilla, ahora tú proteges mi corazón, Lian Na. Sonreí, sintiendo como mis ojos se humedecían traicioneramente. Luego nos besamos en la oscuridad, sobre la ciudad que alguna vez fue testigo de nuestra tragedia. Y ahora era testigo de nuestro amor, prohibido, peligroso, pero finalmente victorioso. Dicen que el amor prohibido a menudo está condenado. Pero, ¿qué es el destino sino la cadena de nuestras decisiones? Decidimos arriesgarnos, y sobrevivimos. Ganamos enemigos, perdimos tranquilidad, pero conseguimos lo más importante, un amor mutuo. Me preguntan a veces, ¿cómo es vivir con alguien que sirvió a tu hermano tantos años? Y yo sonrío, él servía al deber, y ahora es libre de elegir con quién estar. Y si en el futuro nos enfrentamos a nuevos enemigos, sé que podremos afrontarlo. Sufi me enseñó a no rendirme, y yo le enseñé a creer que merece la felicidad. Y quizá eso valga todas las batallas que hemos pasado.